días, una vez más. Estamos aquí trabajando desde casa, esto con la única intención de estar sirviendo y de no provocar un contagio. Esto es lo que nos ha ordenado las autoridades. Y por supuesto, mis amados hermanos, como bien lo que estuvo comentando nuestro hermano Leo en esta mañana, estamos sumamente consternados, sorprendidos, en su momento tristes por la sensible partida de nuestro hermano Óscar Pérez hacia la presencia del Señor. Hoy en la mañana, en la clase que tenemos de Fundamentos de la Fe, explicaba yo un poco a nuestros hermanos qué es lo que la iglesia debe de estar haciendo en este periodo donde hemos sufrido literalmente la amputación de uno de los miembros de nuestra iglesia. Literalmente es una amputación, hermano. Piensen en esto. Si te amputaran cuando menos así, a la de sin susto, una uña, ¿qué sentirías? Sientes que te mueres del dolor, ¿no? Ahora imagínate un miembro, una extremidad, ¿qué sentirías? Obviamente, muchísimo dolor, ¿no? Y tal vez si el cuerpo no reacciona ante una amputación, a lo mejor mueres desangrado y... ¿cierto? En el caso de la iglesia recuerda que está conformada por muchos miembros. Pertenecemos a un organismo vivo que es la iglesia, porque la iglesia está aquí puesta para dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esto no quiere decir que vamos a ser lo suficientemente insensibles, al contrario. Por cuanto tenemos una amputación, hay que correr todos hacia donde está la parte afectada, la parte dolida, la parte amputada. Y entre todos nosotros, tal vez nos toca hacerla hoy de glóbulos rojos, llegar y empezar a amontonarnos aquí para que el cuerpo de Cristo no sufra más, no sufra tanto. Este no sufrir no significa que no haya dolor. La Escritura nos dice con mucha puntualidad que tenemos que reír con el que ríe y tenemos que llorar con el que llora. En esta ocasión nos toca llorar junto con la familia Pérez Romero, a la cual le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Le hacemos saber una vez más que los amamos, que son sumamente importantes para nosotros y que ese hueco que queda en la iglesia, pues va a ser difícil poder llenarlo, ¿cierto? En el sentido de que quiero tomarme unos minutos para dar un breve testimonio acerca de la vida de mi hermano Óscar Pérez. ¿Cómo era Óscar? Óscar era excepcional, hermano. De entrada, siempre andaba haciendo guasas hasta de él mismo. Siempre andaba haciendo guasas hasta de él mismo. No solo eso, era un hermano con mucha pasión, con mucha pasión. Cuando él llegó aquí a la iglesia, llegó con la idea de estar sirviendo, de estar predicando, de estar haciendo todo lo propio para la gloria de Dios. Cuando él llegó a la iglesia, él estaba estudiando el seminario bíblico Palabra de Gracia. Le faltaba todavía un cachito más, la predicación expositiva. Entró al seminario con la extensión que tenemos aquí y con mucho ánimo me decía: yo quiero aprender porque quiero predicar. Él tenía una pasión muy grande para predicar. En cuanto
tuvo la oportunidad de hacerlo, empezó a predicar, a servir al Señor. Y algo muy importante, hermano, llegó y las primeras predicaciones que él tuvo, las primeras participaciones que él tuvo en nuestra iglesia, fue acerca del trato que uno debe de tener, uno como cristiano, la iglesia, debe de tener para con las viudas. Y la segunda predicación que nos dio fue sobre las viudas. Y la tercera predicación que nos dio fue sobre las viudas. Bueno, creo que todos aprendimos cómo debemos de tratar a las viudas, ¿no? Hermano, pero quiero que notes cómo Dios es soberano y era necesario que esta iglesia aprendiera a saber cómo tratar a una viuda. ¿Cierto? Una viuda, una mujer sola. Y de la última, entendiendo todo lo que él traía en mente, la última predicación que nos dio fue acerca del servicio, de los dones que tenemos nosotros y de cómo debemos de ponerlos en práctica para la obra de Dios, con mucha pasión. Por supuesto, nadie somos el mejor predicador del mundo, pero la pasión que Oscar tenía, es muy probable que no sea tan fácil volverla a encontrar. No solo eso, hermano, con este entusiasmo de estudiar también, él quería servir. Y era muy interesante porque yo le decía, oye, mi hermano Oscar, ¿me ayudas a esto? Y nunca me dijo que no, pero siempre hacía esto. ¡Josué! Siempre. Oscar, ¿me ayudas? ¡Josué! Y siempre, y traía a su hijo, pero movido para que se involucrara en el servicio. Una pasión. A él no tenía que decirle yo, ándale Oscar, ayúdame a mover esta silla. Él me paraba para mover la silla, hermano. Era sumamente impetuoso para el servicio. Los domingos, después del servicio, Oscar se daba la tarea de acondicionar los salones para dejarlos listos para que el lunes a las 6:30 de la tarde pudiéramos empezar con las clases del seminario. Él, hermano, él tomaba esa iniciativa. La gente todavía no salía y él ya andaba recogiendo sillas, mesas y traía el trapeador y empezaba a trapear. Es tan impetuoso que yo le tenía que decir, mi hermano, espérate a que se vayan, espera a que salgan, hermano, es que tenemos que dejar limpio. ¿Me explico, hermano? Ahorita tal vez suena chistoso, ¿no? Pero ese es el ímpetu de mi hermano Oscar. Hoy no ha llegado otro como él. Tengo 17 años como pastor en esta iglesia. Y otro como él no lo había tenido. A él nada más fue cosa de que él cumplió el tiempo para que se le pudiera otorgar la membresía de la iglesia. Dicho de otra forma, una ilustración burda tal vez, le quité el freno de mano y ¡fium!, salió disparado a servir. En la iglesia hicimos un saloncito provisional cuando empezamos con estas clases del seminario y él fue el que empezó. Deberíamos de hacer otro salón, deberíamos de hacer otro salón, deberíamos de hacer otro salón. Bueno, terminó diciéndome, yo pongo los fierros para hacer el salón. Ah, bueno, pues órale. Y empezamos entre el albañil, un hermano que es de Ixtlahuaca, Oscar y yo terminamos haciendo el salón, hermano. Estamos terminando el salón y vamos a hacer la cocina. Aquí yo pienso que aquí debería de quedar bien la cocina. Luego saliendo del salón principal. Y Oscar, espérate, no tenemos dinero. Hermano, no se necesita mucho. Yo pienso que usted debería de llamar a todos los jóvenes para que nos ayuden a hacer la cocina. Hermano, terminamos haciendo la cocina. Ese ímpetu lo necesitamos. Este era un garbanzo de alivio. Como última anécdota,
nombramos diáconos, ordenamos diáconos, entre ellos él, obvio, ¿no? Entre ellos él, un servidor que como yo aprendí hace muchos años del pastor Enrique Godoy, un servidor no hay que estarle diciendo que sirva, un servidor busca dónde servir, y ese era Óscar, Cuando le hicimos la propuesta, hermano, pues fíjate que vemos todas las cualidades para que seas ordenado diácono, y me dijo, ¿sabe qué? Déjame pensarlo, porque nunca me habló de tú, a pesar de que era más grande que yo, nunca me habló de tú, siempre de usted, con mucho respeto, respetando el llamado de Dios a mi persona. Y me dijo, sí, pero mejor luego le contesto, como quieras, hermano, chécalo, óralo, platícalo con tu esposa, con tu familia, y luego me contestas. A los 8 días regresa a la iglesia y me dice, quiero hablar con usted. A ver, Óscar, ¿de qué se trata? Es que, fíjese que yo sí quiero el diaconado, pero ¿sabe qué? Pero yo anhelo más predicar. Yo quiero predicar, sí, yo le ayudo a todo lo que usted necesite, pero yo quiero predicar. Y le dije, hermano, sí, pero tranquilo, ve el ímpetu que él traía, yo tenía que frenarlo un poquito. Sí, pero espera, hermano, recuerda, aquí tenemos un orden, estoy yo obviamente que predico casi todos los domingos, están los otros pastores, y por supuesto, gracias a Dios que ustedes predican también. Pero ese era el ímpetu que traía. Y se quedó así triste, como diciendo, es que yo quiero predicar. Digo, sí, hermano, sí vas a predicar, pero tranquilo. Ustedes saben, él empezó a ir a la iglesia de Ixtlahuaca a predicar, a apoyar allá a los pastores. Empezó a ir a la iglesia de Villa Guerrero a predicar. Y me dijo, y si me invitan a predicar a otro lado, ve, mi amado, ve. O sea, eso no se puede detener. ¿Ya vieron el ímpetu que él tenía? Antes de que tuviéramos este fatal deceso, hablé con él hace 2 semanas y me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que mejor voy a renunciar al diplomado de idiomas. Oh, ¿qué pasó, Óscar? Pues no, que sí querías. No, es que sí está re difícil. No, Óscar, no acepto renuncias. Ahora acabas. Bueno, está bien, pero entonces ore por mí. Sí, no te preocupes, voy a estar orando por ti. Ese era el ímpetu de mi hermano. Y él decía, es que no puedo, me cuesta mucho trabajo. Pero de 9 no bajaban sus calificaciones. Un buen estudiante. Un buen estudiante. Un buen predicador. Un buen maestro. También dio clases ahí con todo el grupo ahí en la iglesia, en la carta a los Colosenses. Un buen servidor. Un garbanzo de a libra. Que había que irlo instruyendo y guiando cómo se deberían de hacer las cosas, pero con toda la disposición del mundo. Ese era Óscar Pérez. Óscar Pérez Valencia. Entonces, hay muchas cosas que decir, pero solamente lo comento esto porque es un garbanzo de a libra, que yo espero en Dios y nos traiga más, porque el mismo parámetro de servicio lo dejó muy alto. Ahora quiero saber quién va a acomodar el salón y acomodar los salones para que tengamos, ahora que el Señor nos permita, podamos tener nuestras clases de seminario lunes y martes. Con esa palabrita que él tenía de, yo pienso que deberíamos de hacer esto. Gloria a Dios por la vida de Óscar. Gloria a Dios porque Dios en su infinita misericordia, bondad y soberanía nos permitió tenerlo aquí en la iglesia
casi 4 años. Casi 4 años. 4 años en donde aprendimos otra vez a cómo debe de tratarse a una viuda, cómo debe de ser el servicio en la iglesia y la pasión que hay por nuestro Dios. Y era un hermano de un buen testimonio. ¿Perfecto? No, no habemos. Pero de un buen testimonio donde pudimos ver la mano de Dios con la mayor claridad posible, sin lugar a dudas. Así que el Señor literalmente tiene en su santa gloria a nuestro hermano. Y yo les decía en la mañana, hay un pachangón allá, hermano, porque llegó un hijo de Dios a casa. Hay un pachangón en el cielo porque llegó un hijo de Dios a casa. Y ese fue Oscar. Así que, con eso en mente, hermano, ahora vamos a exaltar la hermosa palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Dios en su hermosa palabra en esta mañana? Antes de comenzar, quiero rogarte, por favor, que inclines tu rostro desde ahí en casa donde tú estás y me acompañes en oración. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Dios, una vez más, por este tiempo en el que nos permitiste tener a nuestro hermano Oscar entre nosotros, poder conocerlo, poder ver muchas cosas, Padre, en su vida. Gracias, ahora te rogamos por la familia de él, su esposita, sus hijos, que los fortalezcas y que a nosotros la iglesia nos ayudes a estar al pendiente de ellos, para que a ellos no les falte absolutamente nada en todo este tiempo. Padre, te rogamos también en el nombre de Cristo que nos bendigas, que prepares nuestros corazones para poder estudiar tu palabra en esta mañana, saber qué es lo que tú nos vas a enseñar a través del estudio de esta carta del apóstol Pedro. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude. Dame palabra de sabiduría, dame denuedo para que al abrir mi palabra, mi boca, tú seas exaltado, tu texto brille, Señor, y dé consuelo a nuestros corazones. Lo rogamos, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya se dieron cuenta y tuvimos la lectura previa por parte de nuestro hermano Leo, vamos a estudiar hoy la primera carta de Pedro en el la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículos 9 y 10. 9 y 10. Y este es un texto que es hermoso, que nos debe de traer mucho consuelo y debemos de poder ver y esperar en el tiempo de Dios. Es un texto, como les digo, hermoso, hermoso en sí. Ha sido titulada esta exposición, No confundir paciencia con tardanza. No confundir paciencia con tardanza. La impaciencia humana ya se manifestaba en la primera generación de los cristianos. ¿Cuándo vuelve el Señor? ¿Cuándo vuelve el Señor? Y esta es una pregunta que seguimos haciéndonos. Se preguntaban estos primeros creyentes. Quizá usted también se lo pregunte hoy. ¿Será acaso este el final de los tiempos? Por supuesto que todavía no. Aprendemos aquí algunas cosas en cuanto al tiempo de Dios. Primero, el tiempo del Señor opera de acuerdo con su paciencia. Otra vez, el tiempo de Dios opera de acuerdo con su paciencia. El Señor no se retrasa, pues no estableció fechas cronológicas para el fin. Escuche, no estableció fechas cronológicas para el fin. Por eso no se retrasa. Qué interesante, ¿no? La paciencia del Señor opera en favor de la humanidad perdida. Qué interesante. El tiempo del Señor opera esperando el arrepentimiento de los hombres. ¿Cierto? El tiempo del Señor opera esperando
el arrepentimiento de los hombres. Y otra vez, ¿cuándo será la venida del Señor? ¿Cuándo? No lo sé. Los mismos discípulos le hicieron esta pregunta al Señor allá en Mateo, en el capítulo 24. Capítulo 24, versículos del 1 en adelante. Voy a leer varios versículos de este capítulo. Pero es importante que usted vea qué es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: escucha, ¿qué preguntaron los discípulos? Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Vaya pregunta. ¿Cuándo es el fin?, le preguntaron los discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dio suficiente información, pero no dijo cuándo. ¿Ok? Dio suficiente información, pero no dijo cuándo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Ya se dio cuenta? Todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto solo es el comienzo. ¿De qué? ¿De qué dice nuestro texto? Comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y entonces caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¡Wow! Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pregunta, amados, ¿les dio la fecha? No, no les dio la fecha. Les dio muchas señales de los acontecimientos que va a haber antes de su venida. Pero no dio una fecha, ¿cierto? No dio una fecha. Por tanto, más señales. Cuando veáis la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyen a los montes. El que esté en las azoteas, no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo, no vuelva a tomar su capa. Y obviamente aquí está citando literalmente una porción de las Escrituras en el Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel. Daniel capítulo 29 y también he citado Ezequiel y muchos otros. Pero algunas cosas de estas ya se han cumplido, ¿sabía usted? En el año 168 a.C., cuando Antíoco Epifanes erigió un altar a Zeus en el templo de Jerusalén, y él ofreció sacrificios de animales inmundos. También en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos profanaron y destruyeron el templo. Sin embargo, las profecías de Daniel, así como los pasajes de Marcos, en el contexto de Mateo 24, indican que el cumplimiento final de la abominación de la desolación
ocurrirá durante el periodo de la gran tribulación. Así que esa no era la gran tribulación. No es el fin todavía, son señales antes del fin. Ahora quiero que note otro texto, porque hay muchos que están tratando de atinarle a la venida del Señor. Y no es así. Note otro texto, Hechos capítulo 1, versículos 6 en adelante. Dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el templo restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pregunta, ¿les dio respuesta? No. Y obviamente esto tiene que ver con nuestro texto que vamos a estudiar en esta mañana, que es la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Sí? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Por eso decía yo al principio que el tiempo del Señor no opera de acuerdo a nosotros. El tiempo del Señor opera de acuerdo con su paciencia. Con su paciencia. La paciencia del Señor opera a favor de la humanidad perdida. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver como punto número 1, el reloj de Dios no es como el nuestro. El reloj de Dios no es como el nuestro. Lo que para algunos es demora, se debe de ver como la benignidad de Dios. Escucha muy bien. Lo que para algunos es como demora, debe de verse como la benignidad de Dios. El tiempo del Señor opera en forma diferente al tiempo humano. El tiempo del Señor no es cronológico, como años, meses, días, horas, segundos, sino de oportunidades. Tiempo propicio, el tiempo propicio para tal o cual cosa. Dice el versículo 8, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Con este preciso apelativo amados, agapetos, dice Pedro, Pedro se dirige a sus queridos lectores para responder al sarcasmo de sus agresores y burladores que se mofaban de ellos, diciendo: ¿dónde está la venida de tu Señor? ¿No que ya venía? Puro sarcasmo, y al día de hoy siguen muchos todavía con esa forma de pensar. Pedro no le responde a ellos, sino a los creyentes sinceros, pero a fin de que no se dejen engañar ni arrastrar por las razones de los falsos maestros. No quiere decir que se les van a ocultar otras cosas, sino que más bien que esto que les voy a decir es prominente, es especial, que Dios está por encima del tiempo. Eso es lo que dice Pedro. Dios está por encima del tiempo. El tiempo y la eternidad, en términos geométricos, son tangentes, pero son secantes. ¿Se acuerda usted de esto de las tangentes y de las secantes cuando estábamos allá en la escuela, allá por cuarto de primaria más o menos? ¿Se acuerdan? Son como la rueda de una bicicleta. Así que Dios supera en todo al tiempo. Recordemos que Él lo creó, Él creó el tiempo, ¿se acuerda? Allá en Génesis, no vamos a ir allá, pero allá en Génesis el Señor creó el tiempo. Cuando creó el día y la mañana, y así fue el día y la mañana, un día. Él está creando el tiempo, un día literalmente de 24
horas. Es importante esto que nosotros lo podamos entender. De ahí que para Él el pasado, el presente y el futuro, para Él son lo mismo. Ahora, no entendamos mal este concepto. Son lo mismo, ¿cierto? Pero es esta parte interesante de que aun cuando para Él es lo mismo, el futuro sigue siendo futuro, el presente es presente y el pasado es pasado. Dios es eterno, pero está diseñado así para nuestro propio beneficio, para que nosotros lo podamos entender mucho mejor. Entonces, debemos de ver nosotros el futuro como futuro, el presente como presente y el pasado como pasado. ¿Ok? Haciendo estas puntuales aclaraciones, tenemos que dar una respuesta, de modo que la respuesta es relativa de nuestro concepto de tiempo. Va a liberar la esperanza en la venida de un acontecimiento cronológico, cerrado, que ponga una medida cerrada a la promesa de Dios. Y Pedro se apoya en esta frase del Salmo 90, capítulo 4. Vamos allá. Salmo 90, versículo 4. Salmo 94 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó. Esto es lo que tiene Pedro en mente. ¿Ya se dio cuenta? Y como una vigilia de la noche. Esto es lo que Pedro tiene en mente cuando está diciendo esto, aquí en el versículo 8. Solamente Dios conoce los tiempos y las sazones, como dijo el Señor Jesús en el texto que ya leímos de Hechos 1. De manera que solo en la mano y en la mente de Dios están los tiempos y las sazones de los acontecimientos que habrán de ocurrir. Los tiempos son la marca del reloj del hombre y las sazones, el kairos, es de Dios, es la marca del reloj de Dios. Son diferentes. En el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 1:15, vamos allá por favor, Marcos 1:15, dice: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Con esto vemos que es mejor dejar el tiempo en manos de Dios. Por esta razón, yo digo que ponerle fecha a la venida de Cristo y al fin del mundo es catastrófico, porque no nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Todas las fechas que el hombre intente ponerle al tiempo de Dios están abocadas al fracaso irremediable, como los testigos de Jehová que decían que el mundo se acabaría en 1980. Y ahora en el 2010, cuando salió otra publicación en el 2018, conozco a alguien que decía que se iba a acabar y ya dio 3 fechas y ya se volvió a equivocar, y otro que dijo que en el 2012, y andan tratando de atinarle y solamente hacen el ridículo, porque eso no corresponde a los hombres. ¿Se dieron cuenta? Qué interesante, ¿no? ¿Qué importa si el Señor viene hoy, mañana, dentro de 50 años, de 100 años, 50 años? ¿Es tardanza? Ya se tardó. Señor, ¿por qué te tardas tanto? ¿Ya se tardó Dios? Con lo que estamos viviendo ahorita ya quisiéramos que viniera, ¿no es cierto? Para que acabara con todos y se acabara la maldad y qué coronavirus, ni qué coronavirus, sáquese. ¿No? ¿Acaso Dios está tardando? ¿Nos está dejando sufrir de más? No, hermano. Claro que no. Por eso, como lo dije al principio, la paciencia del Señor opera en favor de la humanidad perdida. Qué interesante, ¿verdad? El pastor John MacArthur dice lo siguiente: desde el punto de vista cristiano,
La venida de Cristo parece estar muy lejos. Desde el punto de vista de Dios, todo va según lo programado. No tarda mucho. ¿Ve la diferencia? Para nosotros, quién sabe cuándo vendrá. Y en el tiempo, en las acciones de Dios, ya está muy cerca. ¿Cierto? Esto es lo que nos dice el pastor MacArthur. Sigo citando a él. Más allá de esta referencia general, esta puede ser una indicación específica del hecho de que en realidad transcurren 1000 años literales entre la primera fase del día del Señor y al final de la tribulación, como dice Apocalipsis 6:17, no lo busquemos. Y la última fase, 1000 años después, al final del reino milenario, cuando el Señor crea el nuevo cielo y la tierra nueva. Fin de la cita del pastor MacArthur. Aunque estamos viendo la trascendencia de Dios, ahora veremos el segundo punto que estamos analizando en nuestra carta. La demora se debe a la benignidad de Dios. Primer punto entonces fue, el reloj de Dios no es como el nuestro, y la demora de Dios se debe a su benignidad. El tiempo del Señor opera esperando el arrepentimiento de los hombres. Eso es importante, ¿eh? El propósito de Dios es salvar, es estar operando, es estar salvando durante la historia de la humanidad. Algunos de los que han estudiado teología histórica se han dado cuenta de esto. Dios opera para estar salvando a la humanidad, y cuando volteamos para atrás, wow, hay una grande nube de testigos, ¿no es cierto? Dice entonces el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Porque dice para con nosotros, sin el para sería una mejor lectura. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Así. Esta frase es especialmente para los creyentes. ¿Por qué razón? Porque los falsos maestros estaban negando la venida de Cristo ya en los tiempos de Pedro. Entonces estas son palabras de aliento para ellos, para los creyentes. El Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Ya vio? Estas palabras son para usted. El Señor viene pronto. Maranata. Maranata. El Señor viene pronto. Sino para que todos hayan cabida en el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento aparece aquí como un gran recipiente para todos. Como dice Pablo en Hechos, en el capítulo 17, versículo 30. Vamos allá, por favor. Hechos 17, 30. ¿Qué dice? Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Note, no da fecha, pero note lo que dice. Porque Él ha establecido un día. ¿Cuál es ese día? No sé. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Hay un día de juicio, hay un día final. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero otra vez, Dios es paciente. La paciencia de Dios se forma o se demuestra en benignidad
para los que aún no han venido al arrepentimiento. Qué importante, qué interesante, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta entonces que hay redención universal. ¿En qué consiste esto? En que Cristo murió por todos los hombres. Dicho de otra forma, la salvación o la muerte de Cristo alcanza para expiar los pecados de todos los hombres. ¿Ya se dio cuenta? Alcanza. Es suficiente para ellos. Para ellos. El doctor Martin Lloyd-Jones no creía en esto cuando la Biblia dice que cuando la Biblia dice que todos, es que son todos. Recuerda que ella es la única que puede usar absolutos. Todos vengan al arrepentimiento. Por todos. Note lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 11. Perdón, Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Cito. Diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Ya vio? Mismo Ezequiel, pero ahora en el capítulo 18, 18:23, cito. ¿Acaso no me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y en que se aparte de sus caminos y viva? Note que Dios no quiere la muerte de nadie. La muerte de Cristo es suficiente. Aquí no se trata de la salvación eterna, sino de que vive o muere dentro de su pueblo escogido, conforme al texto que acabamos de leer de Ezequiel. Tenemos que tener cuidado en la doctrina de la gracia, pues si no se comprende la podemos desvirtuar en su totalidad y hacer que diga lo que no dice. En cuanto a la salvación, por gracia, por medio de la fe, por ejemplo, lo que dice todo el capítulo 15 de Números, que no vamos a leer, apúntelo y léalo en su casa, por favor, de que tenían que obedecer los judíos, no eran salvos o perdidos por el cumplimiento de la ley, sino que serían cortados de entre el pueblo. Ahora noten que la salvación del pueblo judío en el Antiguo Testamento no era por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué no por la ley? Porque nadie la cumplió. Fue por gracia. Todos los salvados a vida eterna en el Antiguo Testamento fueron salvados solo por la gracia de Dios. Cuando el pueblo va a salir de Egipto, fueron salvos por la sangre del cordero que había sido puesta en el dintel, no por el cumplimiento de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no por el cumplimiento de la ley? Porque en primer lugar todavía no había sido dada la ley en ese momento. La ley es dada poco tiempo después, ¿cierto? Entonces eran cortados cuando no cumplían. El que es sacado de la comunión de la iglesia es sacado de la comunión, mas no sacado del libro de la vida del Cordero. Recuerden lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. No lo busquemos, porque es todo el capítulo. Apóntelo, por favor. Donde dice que para ser cortado es para destrucción de la carne. ¿Se acuerda? Es quitado, es sacado del cuerpo cuando se encuentra el fornicario. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ahora es importante notar lo que dice el texto. La palabra importante no es querer, sino desear, como dice la segunda carta a Timoteo. Esta sí la buscamos, por favor.
La segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Dice, ningún 2.4, segundo de Timoteo 2.4. Ah, caray. No, creo que no era esta la cita, perdóname por favor. O es primera, espérame. Primera de Timoteo. Perdóneme, es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:4, que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Quiere, mas no desea. Hay una diferencia de palabras. Es el mismo verbo boulomai, el deseo de dar a entender que hay una provisión general de gracia y salvación en la cual Dios quiere que el hombre se aproveche de ella. Aquí está. Es conocida, es condicionada, perdóneme, mas no absoluta, porque el que no cree no es salvado. ¿Ya vio? Es condicionada, mas no absoluta, porque el que no cree no es salvado. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que nos está diciendo el texto. Boulomai, entonces, desear, querer deliberadamente, es indicando una predisposición que actúa a través de la libertad de voluntad. Expresa más intensamente el ejercicio deliberado de la voluntad. ¿Ok? Por eso dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. Él es paciente para con nosotros. Vosotros, esa palabra es importante, el vosotros, somos los creyentes. Pablo les está hablando, ¿a quién les dije al principio, se acuerda? A los creyentes. Pablo le está hablando a los creyentes, vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Todos los que han de creer durante la historia de la humanidad hasta que Cristo venga. Esos son todos. Note lo que dice el Evangelio. La carta a los Romanos, por favor. La carta a los Romanos en el capítulo 11. Escuche lo que dice a partir del versículo 25. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ya vio? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cierto? ¿Ya vio? Entonces, es importante que nosotros ya veamos con precisión qué es lo que nos está diciendo nuestro texto. ¿Cierto? Con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, no confundamos paciencia con tardanza. Dios no se ha tardado y ni se va a tardar. Él va a tener el cumplimiento perfecto de su plan maravilloso de redención por el mundo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo sucederá esto? No lo sé. Pero hay muchas señales antes de la venida. No lo tome por tardanza. Ya nos pusieron otro mes para estar confinados en casa. No lo tome por tardanza.
porque tal vez dentro de esta pandemia, como yo lo he dicho antes, tal vez Dios esté esperando a que sigan entrando todavía algunos que faltan por entrar, cuando menos en este periodo. No lo tomemos por tardanza, no nos desesperemos, hermano. Es lo que yo quiero transmitir hoy. No nos desesperemos porque Dios tiene un tiempo perfecto, el kairos de Dios, que es la benignidad de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca. ¿Ya vio? Lo importante de saber esperar. Oye, pero pastor, hay cristianos que están padeciendo, hay cristianos que están muriendo. Van a la gloria con Dios, no pasa nada. Los que están padeciendo, sí, pero es con un propósito. Dios permite el sufrimiento con un propósito específico, para que aprendamos a depender más de Dios. Dios está tardando y debería de estarnos salvando para que nada nos pase a nosotros. No, pues nosotros ya somos salvos, nosotros ya estamos del otro lado, hermano. Dios está siendo paciente para que en este periodo vengan más al conocimiento de Cristo. Vengan más y gocen de eterna salvación como usted y como yo. Y por si acaso hay alguien que pueda estar viendo esta transmisión y no sea salvo, yo le pido que ponga mucha atención a lo que acabo de decir. Dios vuelve, Cristo vuelve por su iglesia, solo para los que creyeron en Él, solo los que se arrepintieron, los que creyeron que Él murió en su lugar en la cruz del Calvario, los que han creído que fueron lavados con la sangre de Cristo, los que han creído que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación. Y cuando nosotros creemos en Él, nos identificamos con Él. En su muerte morimos al pecado y en su resurrección cuando nacemos, cuando renacemos para vida nueva. Usted necesita esperanza, porque mire usted, como yo lo estaba mencionando al principio, una reseña muy breve acerca de la vida de mi hermano Oscar. ¿Sabe qué? Él está en la gloria con el Padre. Él está gozándose con su Señor. Con Él no hay ningún problema. ¿Nos duele? Por supuesto que sí. Pero ¿sabe quién tiene el mayor problema? Usted, que aún no ha venido a Cristo. Porque si usted muere y no ha atendido a la paciencia misericordiosa en gracia de parte de Dios, si usted muere de COVID, asaltado, secuestrado, de la forma que sea, hasta de un infarto en su camita cuando usted estaba durmiendo, y ya no despertó, si usted muere sin Cristo, usted abrirá los ojos en el infierno. Por eso es importante que usted atienda al llamado de Dios. Este es un mensaje para creyentes. Nosotros estamos bien. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos la vida eterna. Ay, Señor, gracias. Usted está contando todavía hoy con la gracia de Dios para que usted venga al arrepentimiento de sus pecados. ¿Me explico? Amigo que nos visita en esta transmisión. Puede parecer mucho tiempo, ya 2 meses, que en realidad es muy poco. Puede parecer mucho tiempo 3 meses, que en realidad es muy poco. Puede parecer en realidad mucho tiempo 4 meses, que finalmente es lo que vamos a estar confinados. Pero es poco tiempo comparado con la eternidad. Es poco tiempo comparado con la misericordia de Dios.
para que otros vengan al arrepentimiento de sus pecados y confíen en Cristo. Por eso no ha venido Cristo. Por eso no ha llegado la gran tribulación. Porque Dios es paciente. Dios sigue esperando a que vengan al arrepentimiento. Porque Dios no se complace en la muerte del impío. Jamás. Dios no es sanguinario. Ahí está la oferta de salvación. Ahí está la oferta de salvación. La sangre de Cristo es suficiente para perdonarlo de sus pecados. Amada iglesia, no se desesperen. Es un tiempo corto. Este es un tiempo corto. Amada iglesia, no se desalienten. No lo tomen como tardanza. Todo va a llegar a su tiempo. Yo le quiero rogar a usted, amada iglesia, que se mantenga firme, con gozo en el Señor. Que hagamos lo que tenemos que estar haciendo, creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, gócese de que tenemos la salvación que no merecíamos. Amada iglesia, gócese en que podemos seguir teniendo una predicación, aunque sea virtual, pero la podemos seguir teniendo. Amada iglesia, glorifique al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Amada iglesia, demuestre que usted espera pacientemente a través de su obediencia a la palabra de Dios. Amada iglesia, demuestre que no nos hemos desesperado, animándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amada iglesia, no deje de ver a Cristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén, amada iglesia. Cuídese mucho, cuídense mucho. Recuerde que estamos para servirles. Cuídense mucho y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde para hacer nuestra transmisión regular. Hay que esperar para poder hacer un servicio especial en memoria de nuestro hermano Óscar Pérez y para la gloria de Dios. En su momento les avisaremos. Muchas gracias, déjeme orar y prácticamente somos despedidos y podemos ir a casa, o cuando menos de la sala al comedor. Cuídese mucho, déjeme orar por favor. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo en el que nos permites estar juntos, en el que nos permites seguir adelante, Señor, en todo este tiempo que parece complicado. Señor, gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Gracias, Dios, porque tú confortas nuestros corazones. Eres quien nos ayuda en nuestras tribulaciones. No queremos dejar de orar, Padre mío, por la familia de nuestro hermano Óscar, que tú los bendigas, los ayudes, los fortalezcas, y que ellos también, al igual que mi hermano, puedan estar viendo hacia el futuro, a donde vamos a llegar en algún tiempo. Señor, gracias por fortalecernos, para que no desanimemos y no tomemos este tiempo como tardanza. Ayúdanos a estar quietos y a meditar y a corregir lo que aún traemos deficiente en nuestras vidas. Padre mío, muchas gracias. Despídenos en paz y permite que podamos tener un día bendecido desde casa. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga y si puede, no salga de casa. Hasta luego.